Bueno, hola otra vez a todas y a todos. Muchas gracias de nuevo por venir. Espero que os haya parecido interesante. Nunca sé qué decir con este tipo de documentales. Que os haya gustado es un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Antes de empezar con el coloquio, algo que no habíamos comentado antes es que, bueno, queríamos también dedicar este acto en la memoria de Lucrecia. La verdad que es una faena, pero nos hemos visto obligadas a hacer que nuestro acto coincida con la concentración que había en la Plaza de los Cubos por Lucrecia Pérez. Porque, bueno, al final, por disponibilidad de local, por la directora que viene desde Valencia, entonces nos habría gustado estar en la concentración, pero que se entienda este acto también como un acto en memoria suya y bueno, que todo suma, ¿no? Y no se compite. Así que Lucrecia murió hace 24 años asesinada por ser negra, por ser migrante y por ser pobre a manos de un guardia civil neonazi víctima del racismo. Y para los que no la conozcáis, pues bueno, se trata como de la primera víctima reconocida oficialmente como efectivamente víctima de la xenofobia y del racismo. Voy a pasar a presentar a la gente que está aquí en la mesa, que son las que de verdad saben de esto. Empiezo, a mi izquierda tengo a Jason. Jason viene de Kwanzaa, una asociación de afrodescendientes de la Complutense de Madrid. Y bueno, además cosas. Ya ellas os contarán un poco qué hacen en sus colectivos y esto. Ali, que viene de la Gaitania 16, un colectivo juvenil de personas migrantes, no mixto, no occidentales. Alicia Medina, la directora del documental La Puerta Azul, y Clara, que viene de SOS Racismo, Madrid. Así que, bueno, empezamos. Si queréis empezamos por Alicia, por la directora, y bueno, vamos a hacer como una ronda de intervenciones de las personas que están aquí y después habrá coloquio, así que... Bueno, pues eso, muchas gracias a todas y todos por venir y al colectivo Juana Doña por organizarlo y por acogernos aquí en el local. A mí no me gusta mucho hablar porque creo que lo más interesante es luego el debate que pueda surgir y las reflexiones que os surjan. Pero bueno, el objetivo del documental era no solo denunciar las condiciones del CIE de Valencia, que son bastante terribles, sino sobre todo poner en cuestión la definición misma de CIE, ¿no? Porque es un debate que no está en la calle. Lamentablemente los CIE solo salen, digamos, a la palestra de los medios de comunicación cuando ocurre lo que pasa aquí en Madrid con el mal llamado motín, o cuando hay alguna muerte o algún tipo, en Valencia, la plaga de chinches, pero son cosas anecdóticas que no relatan y no ponen en cuestión el racismo institucional que supone que exista un centro en el que se prive de libertad a personas que no han cometido ningún delito, ¿no? Entonces, un poco el objetivo es hablar de los CIE como excusa para replantearnos toda la política antimigratoria que existe y la inutilidad de la misma, ¿no? Porque es una tontería intentar luchar contra las migraciones, porque las migraciones es un proceso natural y ponerle vallas al campo, ponerle vallas a la necesidad de las personas de viajar y al derecho de las personas a migrar no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y bueno, la idea es un poco, no sé, que surja un debate y no sé, que nos contéis aquí cómo está el tema también de CIE de Aluche, que también es interesante. Y tampoco olvidar la perspectiva de clase que hay en el CIE, ¿no? Que no se trata solo de racismo, sino también de clasismo. Si a Neymar se le acaban los papeles mañana, no va a tener ningún problema de acabar en Zapadores o en Aluche, ¿no? Y nada, bueno, yo creo que es lo más interesante que pasemos al debate, así que no sé si queréis presentaros cada uno. Bueno, pues yo vengo de SOS Racismo, somos una asociación de acción antirracista y bueno, tenemos una comisión CIE que hacemos trabajo en el CIE de Aluche, hacemos un trabajo de fiscalización, de detección, de acompañamiento a las personas que están encerradas privadas de libertad en el CIE y de denuncia de todas las vulneraciones de derechos que detectamos en él, y también exigimos el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.
Yo sí quería empezar, no podía empezar a hablar sin también recordar a Lucrecia y pensar que, bueno, efectivamente coincide con la manifestación, pero también es un espacio de encuentro antirracista y creo que es importante recordar no solamente a Lucrecia, especialmente, pero también a todas las víctimas del racismo, que las personas que han perdido la vida en el mar, en los CIE, en los vuelos de deportación, tras el hostigamiento de la policía en redadas racistas, o tras crímenes de odio, como es el caso de Lucrecia. Y bueno, es que son, tampoco quiero hablar mucho, pero son muchos los mecanismos de represión que se ponen a las personas que migran. El CIE es la punta del iceberg de esta política migratoria racista, como hemos dicho muchas veces, pero no solamente están los CIE, ¿no? Están, como decía, las redadas racistas, están las deportaciones express, que cada vez ocupan un panorama mucho más importante en este entramado de deportación, los vuelos de deportación, expulsar a las personas a nichos del mercado laboral de precariedad y de práctica esclavitud. Y bueno, son muchos esos mecanismos de represión, y yo quería hacer un llamamiento hoy a fijarnos también en todas esas acciones de resistencia que se dan desde en respuesta, ¿no?, a toda esta represión. Dice Gabriele Del Grande, un periodista italiano, que la inmigración es el mayor movimiento de desobediencia civil a las leyes europeas. Y creo que tenemos pues, muchos ejemplos de estas acciones de resistencia. Los tenemos en las últimas semanas con las protestas que ha habido reclamando dignidad desde la azotea del CIE de Aluche, pero lo tenemos también con la organización del Sindicato Mantero en Barcelona, del Sindicato de Empleadas del Hogar aquí en Madrid. En fin, las acciones también de resistencia en los vuelos de deportación. Justamente esta semana se publicaba un vídeo de cómo el pasaje de un vuelo a Senegal se levantaba para evitar una deportación de un compañero al que estaban intentando deportar. Y frente a todas estas acciones de resistencia, lo que nos encontramos es un entramado de encubrimiento, como se ve en el documental, ¿no?, de las autoridades, que al final, pues, ¿qué ocurre cuando hay una protesta en el CIE? Cuando hay agresiones en el CIE, pues se trata de deportar a estas personas, se trata de ocultar lo que ha ocurrido y que todo quede en una impunidad. Y yo creo que todo este entramado de encubrimiento y estas políticas nos interpelan para dar una respuesta colectiva y apoyar también toda esa resistencia que se está viendo desde las compañeras y compañeros migrantes. Y ya no quería hablar mucho más, sino pasar la palabra ahí. Bueno, yo vengo del colectivo La Gaitana 16. Nosotros somos un colectivo de personas migrantes no occidentales, es un colectivo juvenil. Y bueno, nosotros nacemos desde nuestro punto de vista, desde la necesidad de un espacio seguro para las personas migrantes no occidentales dentro de lo que sería la lucha anticapitalista y antifascista. Ya que nosotras, debido a nuestra experiencia, lo que hemos estado viendo en los últimos años y tal, hemos sido conscientes de que dentro de lo que son las reivindicaciones anticapitalistas, antifascistas, etcétera, que es algo que nos atañe, ya que también somos parte de la clase obrera, somos de hecho una parte de las partes más vulnerables, por así decirlo, y bueno, nosotras nacemos con la necesidad de crear un espacio seguro para nosotras, donde podamos trabajar lo que sería la lucha antirracista desde el punto de vista de las personas oprimidas en este caso. Nosotras también, nosotras también, o sea, nacemos también, estoy un poco nerviosa. Nosotras entendemos el racismo como una opresión intrínseca dentro de la sociedad como tal. Nosotras partimos desde la base de que existe una jerarquía de poder,
existe una jerarquía de poderes y de privilegios en las que las personas migrantes somos las que al fin y al cabo nos vemos oprimidas por todo esto y dentro de una posición más vulnerable. Dentro de la lucha anticapitalista es visible en el sentido de que las personas migrantes en estas luchas son una minoría, ya que hemos sido conscientes y hemos visto que nosotras cuando llegamos a España llegamos como personas migrantes y ya de primeras partimos desde una parte desigual, ya que somos extranjeras, ya de primeras el racismo nos afecta y eso sumado a todos los problemas que genera nos excluye, por así decirlo, de todo este proceso de luchas, etc. Y me he perdido, lo siento muchísimo, de verdad que estoy... Recuerda lo que queremos. Gracias. No tenemos prisa. Y bueno, como iba diciendo, dentro de la lucha anticapitalista y antifascista, la población migrante es una minoría y nosotras lo que pretendemos, nuestra intención como colectivo, nuestra intención como jóvenes es buscar un espacio en el que nosotras podamos hablar de la opresión que sufrimos, podamos formarnos, podamos ver cuáles son las problemáticas que realmente nos afectan como jóvenes. Esto también nace de la necesidad de que dentro de la lucha antifascista, sobre todo, que es donde podríamos decir que nosotras más nos movemos, existe una gran parte de todas estas personas que no reconocen el racismo como algo que sigue presente en la lucha, ya que damos por hecho que cuando estamos metidos en lo que es el antifascismo, el anticapitalismo, también estamos en contra del racismo, entonces no valoramos realmente la posición que tenemos dentro de esta presión. Entonces, nosotras lo que pretendemos, o sea, nuestra intención como colectivo es de primeras poder formarnos nosotras, poder desarrollarnos nosotras para saber cuáles son las cosas que realmente queremos cambiar, que necesitamos cambiar, y luego por otra parte explicar a las personas occidentales, personas españolas, como queráis decirlo, que el racismo es algo mucho más que simplemente decir estoy en contra de los CIES, estoy en contra de tal. El racismo es algo que está presente en nuestro día a día, que de forma más visible o no se practica, o sea, entre las propias personas migrantes es algo que está, y entonces obviamente entre el resto de personas también. Y bueno, pues un poco más, no sé si me he explicado bien, pero más o menos ese es un poco nuestro objetivo como colectivo. Bueno, me acerco un poco más. Bueno, primero que todo quiero felicitar a los compañeros y a las compañeras de La Gaitana por ese gran proyecto. Me parece un proyecto muy necesario. Yo soy activista en Soy Racismo también, en el grupo que hacemos visitas en los CIES, y pertenezco a la Asociación de Afrodescendientes Minoritaria Kwanza. Para hablar de luchar contra la política migratoria, racistas y xenófobas, voy a plantear un punto de vista, que es el empoderamiento de la propia persona que sufrimos estas políticas racistas y xenófobas. La cuestión de Kwanza nace por el hecho de que dentro de la propia universidad, dentro de la Facultad de Política, no tenemos un espacio donde reflexionar sobre nuestra afrodescendencia, sobre lo negro. También vemos que en los planes de estudio no hay absolutamente nada que hable sobre el África negra, absolutamente nada, en las diferentes carreras que hay. Vemos que en la carrera de Relaciones Internacionales se da Asia, Estados Unidos, el Magreb, pero no hay nada absolutamente sobre el África negra. Entonces nosotros quisimos llenar ese vacío. Aparte también comparto la reflexión de la compañera que dentro del movimiento de izquierda que se plantea que se supone que ya hay un antirracismo, ya de por sí hay racismo también. Y nosotros queremos plantear que
dentro de un camino que vamos a llevar entre todas, tenemos que plantearnos, reflexionar sobre nuestro papel dentro de esta lucha, cómo unas somos privilegiadas y otras no. Entonces, como punto principal de Kwanzaa, estamos luchando, estamos intentando crear el empoderamiento de la comunidad africana y afrodescendiente aquí en España. Creo que para luchar contra los CIE, contra las políticas migratorias, antes lo estaba comentando con las compañeras, por ejemplo, algo que puede hacer la comunidad africana y afrodescendiente es ir a la embajada y decirle al embajador de Senegal, de Mali, ¿qué coño haces firmando el salvoconducto para echar a tu ciudadano? O sea, ¿por qué coño haces firmando esto? Nosotros como comunidad podemos hacer esto, interpelarle directamente a nuestros representantes que están aquí en España. También dentro del ámbito universitario lo que queremos es visibilizar el tema de los CIES, que no hay absolutamente prácticamente nada de visibilización dentro de la propia Facultad de Políticas. Hay un autobús que nos lleva directamente a Luche. Mucha gente que coge este autobús no tiene ni idea de que hay una cárcel racista a 5 minutos de la parada de autobús, y queremos empezar a visibilizar para que haya un punto de vista y que haya realmente un posicionamiento claro dentro de la facultad sobre la realidad de los CIES. Dentro también de Kwanzaa formamos parte de la Federación de Asociaciones Africanas y Afrodescendientes, que estamos empezando a construir, porque realmente eso, tenemos que buscar ese empoderamiento de la comunidad africana para luchar contra estas políticas migratorias y sobre todo para que haya un reconocimiento de que España no es tan blanca, de que somos hijas e hijos, que hemos nacido aquí, nos hemos criado y que realmente vemos que en el imaginario español no existimos para absolutamente nada. Entonces nosotros queremos empezar a trabajar ese punto de vista. También quería hacer contar una experiencia que me ocurrió hace 2 días. Primero quiero poner en contexto, hace casi 20 años, hace 24 años, una señora afroamericana y también española que estaba casada con un español, fue a la estación de Renfe de Valladolid. El señor fue a coger el coche, ella se quedó sola y se le acercó un policía y le pidió la documentación. Entonces ella y su marido se pusieron a protestar: ¿y por qué me tienes que pedir la documentación? Esto lo llevaron ante los tribunales y el Tribunal Constitucional al final dijo que era normal que se le parara a esta persona, porque es normal, pues como es negra no puede ser española, se tiene que pedir sus papeles, que era normal. Esto siguió la lucha, esta persona que es Rosalind Williams, siguió la lucha, esto llegó hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU, apoyado por la organización Women Link, y al final el comité dio un dictamen de que esto no se podía hacer. Sin embargo, este dictamen no es vinculante. Pues bueno, el otro día llegué a Zaragoza y nada más llegar estábamos esperando a una amiga, dejé la mochila en el suelo, estaban por ahí los perros buscando lo que sea. Se acercó el perro a mi mochila y yo le dije, bueno, que huela, ¿sabes? Y me preguntó el policía, ¿llevas algo? Y le dije, no, si quieres ver cualquier cosa me da igual. Bueno, pues es que justamente también llevaba un termo en la mano, que se me había caído el café, y fui a buscar una bolsa para meterlo el termo en mi mochila. Fui a buscar la bolsa y de repente grito, O sea, me escucho, ¿a dónde vas? Espera. Y digo, ¿qué pasa? No, ¿puedes volver a dejar la bolsa de la mochila? Y digo, ¿por qué? No, lo puedes volver a dejar, por favor. ¿Pero por qué? Si me acabas el perro me acaba de buscar, no ha visto nada, ¿por qué me tienes que venir a perseguir a mí? Después de que yo he dejado la mochila, he dejado que el perro me oliera la mochila, ¿por qué me tienes que venir a perseguir aquí? Ah, es que creíamos que estabas huyendo. O sea que la cuestión es que ha pasado tanto tiempo y seguimos con esta mierda. Y que esto no simplemente una de las perspectivas que nosotros trabajamos es que la propia comunidad africana y afrodescendiente tiene que saber que tiene unos derechos y que esto no puede suceder. Que es que dentro de los delitos de odio, las denuncias, las más vagas son las de racismo. Porque nosotras mismas no conocemos nuestros derechos. Y aparte de tener deberes, también tenemos unos derechos. Y por eso creo que el empoderamiento de la comunidad africana y afrodescendiente es principal, para que este tipo de cosas se denuncien mucho más, muchísimo más. Voy a terminar porque si no... Y la cuestión principal es eso. O sea, Kwanzaa nace como un espacio, somos abiertos a
para el empoderamiento de la comunidad africana y afrodescendiente, y poco a poco estamos intentando cambiar las lógicas, sobre todo las perspectivas que se tienen hacia la persona negra, también en el ámbito universitario, y estamos intentando, digamos, decolonizar el pensamiento de la propia universidad. Y para terminar, quiero plasmar también una reflexión acerca de un artículo del Comité Español para Ayuda a Refugiados, que salía que dentro de esas oficinas de asilo que pusieron en Ceuta y Melilla, aparte de que funcionan súper mal, las personas negras no se podían acercar. ¿Por qué? Porque la policía marroquí no les dejaba acercarse. O sea, no podían. O sea, es como, digamos, esta propia estructura, esta política sobre la migración, hay una jerarquización racial. O sea, la persona, el sirio sí que se puede acercar, pero la persona negra no se puede acercar. Entonces, eso también lo tenemos que ver, como dentro de estas políticas hay una jerarquización, no para confrontar ni nada, sino para reflexionar sobre cómo funcionan estas políticas si queremos realmente cambiarlas. Y nada, ya voy a terminar y nada, espero muchas preguntas. Gracias. Bueno, pues abrimos una ronda así de preguntas, intervenciones y tenemos que ir con el micrófono. Vale. Sí. Bueno, yo empiezo. Yo quería preguntar a la colega joven que tenía dificultades, que hablases un poco racismo, ciudadanía. ¿Cuál es realmente el planteamiento que tenéis, qué reivindicaciones tenéis en vuestro colectivo? De cara a que de cara a la sociedad en general, ¿qué es lo que vosotros reclamáis? ¿Qué pedís? Bueno, nosotras una de nuestras principales reivindicaciones, por así decirlo, también como has puesto un poco el compañero de Kwanza, es que poder visibilizar un poco más lo que sería toda la estructura racial dentro de las luchas anticapitalistas, antifascistas, de izquierdas, etc. También porque nosotras, o sea, es un poco lo que he explicado antes, nosotras somos personas jóvenes que llevamos viviendo aquí en España mucho tiempo, que hemos crecido aquí, formamos parte de esta sociedad como tal. Y nosotros lo que hemos estado, o sea, lo que hemos visto también en nuestra experiencia como jóvenes ha sido que nunca hemos tenido de primeras la oportunidad de conocer nuestra propia realidad, ya que de primeras, o sea, cuando tú migras de un país a otro, sobre todo si es Europa, etcétera, pierdes toda la relación que tenías con tu país, empiezas a pretender ser una persona occidental, por así decirlo, occidentalizas todo lo que es tu vida, tus procesos, tus amistades, todo. Y bueno, también... Uy, me gusta perder, lo siento. Y bueno, también a raíz de esto, lo que nosotras hemos visto es que la juventud migrante de este país realmente no es conocedora de la realidad es conocedora de la realidad que sufrimos, pero no se replantea que realmente la sociedad en la que vivimos es una sociedad profundamente racista y pues no sé, es que puedes volver a repetirme tu pregunta, por favor, lo siento. Sí, o sea, yo que te miro con suma simpatía, quiero entender realmente cuál es el mensaje para mí, que soy un viejo español, blanco y tal, ¿eh? Y que tú me digas, lo que yo te pido a ti es que, no sé, yo a veces pienso es que me des un carnet de identidad, a veces pienso eso, o que me des un contrato de trabajo mejor, ¿sabes? Porque lo que yo también veo es que, por ejemplo, en el caso de los latinoamericanos, hay alguna capa de latinoamericanos que están tan arriba en el escalafón laboral como los españoles más pijos. Son una minoría, pero los hay, ¿no? Entonces, simplemente entender cuál era tu planteamiento. Punto, no te preocupes. No, o sea, sí, ahora te he entendido un poco mejor. O sea, nuestro planteamiento es de cara a la juventud de primeras,
pues, lo que pretendemos es concienciar a toda esta juventud migrante que realmente no conoce ni siente la necesidad real de empoderarse respecto al racismo porque realmente ignoras, por así decirlo, llega un punto en el que normalizas tanto esta opresión en la que directamente o sea, sabes que hay racismo, sabes que hay este tipo de cosas, pero no te lo replanteas de cara a voy a organizarme contra el racismo que sufro, voy a organizarme de cara a las compañeras que están sufriendo X o Y. Y nosotros nuestro planteamiento es de cara a la juventud migrante, a la juventud que realmente tiene unas ideas claras de cara a lo que sería la lucha anticapitalista, antifascista, izquierdas, lo que sea, y llamarles a la organización como propias personas migrantes para que se empoderen, para que conozcan la realidad de la que vienen, para que conozcan su historia, que al fin y al cabo es la que nos acaba trayendo hasta estos países, y que se empoderen en un espacio en el que todas las personas que lo conformamos somos personas que venimos de las mismas situaciones, de las mismas capas sociales y con las problemáticas más o menos parecidas. Y nada, básicamente yo creo que eso sería un poco nuestra principal idea. También, por ejemplo, respecto a la participación del colectivo migrante en las propias manifestaciones, por ejemplo, en la campaña ¿no? de Valencia, pues sí que hay mucho colectivo migrante que participa, pero claro, está lo que cada uno se juega yendo a una manifestación. Yo no me juego nada, pero si no tienes papeles, te juegas una identificación que te acabes en un CIE, entonces un poco ahí está la verdadera función del CIE. Porque si miramos los números, la eficiencia, que es lo que se supone que rige esta sociedad así tan cuadrada, el CIE, el objetivo con el papel es como un almacén para tener ahí la gente localizada y mandarla en un avión de vuelta a su país a un tercer país, ¿no? Pero si miras los números, al final, los últimos 5 años, creo que el 45% ha sido expulsado. Entonces, ¿qué pasa con el otro porcentaje? Pues simplemente lo vuelven a dejar en la calle porque hay gente directamente inexpulsable. Si eres de una determinada nacionalidad que tu país no tiene un contrato o sea, no hay un contrato de devolución, no se puede identificar, no hay un consulado, directamente sin Valencia no hay un consulado de ese país, o la embajada no está funcionando. Hay gente que es inexpulsable, pero se la sigue metiendo en el CIE. Y ahí viene la verdadera función que tiene el CIE, que es de control, de infundir miedo y de que al final pues lo que le pasa a Amor, que es este chico que lo cuenta así de manera muy simpática, que se fue, que le metieron en un avión, que se iba a casar y tal, y luego cuando llega a Valencia está pues eso, un mes en su casa, no puede salir. A él no le hace falta el CIE, el miedo ya es su propia cárcel. Entonces tenemos que estar ahí como todos muy conscientes del papel de los CIE y de todo este racismo, de la opresión que sufren, ¿no? Para que pues estos colectivos no se autoorganicen y sigan siendo lo que son, que es la carne de cañón más fácil para que sean explotados laboralmente, para que en Valencia puedan trabajar la naranja que todos comemos y la mandarina de manera súper barata y no se organicen como igual la gente que tiene el DNI que pone España, pues lo tiene más fácil para organizarse, ¿no? También me gustaría compartir una reflexión. Quizás si planteamos una reflexión en la construcción de lo que es ser español, si planteáramos en plan que hay una diversidad étnico-racial en España, veríamos las políticas migratorias de otra manera. Habría un debate mucho más profundo, porque la construcción de ese otro, que realmente es de lo que va la política migratoria, habría una reflexión mucho más grande si realmente planteáramos que hay españoles y españolas negros, hay españoles y españolas de origen, sus padres latinoamericanos y ellas mismas. Quizás plantearíamos otra cosa de construir, digamos, esa política migratoria. O sea, quizás iríamos mucho más allá. Y nada, esa era la pequeña reflexión, un poquillo respondiendo al señor. Yo digo, pregunto, ¿queréis realizar acciones más dirigidas a los colectivos extranjeros, ¿no?
reflexionar sobre el racismo y salir al encuentro, ¿no? Yo creo que hay españoles que quieren estar ahí, ¿no? Sí, o sea, nosotras también, bueno, el planteamiento que tenemos también respecto a eso es, o sea, obviamente nosotras también abogamos porque el racismo es una lucha que tenemos que, el antirracismo, perdón, es una lucha que tenemos que, en la que participar todas y todos, pero al fin y al cabo, ya que somos nosotras quienes sufrimos directamente toda esta presión, creemos que es más necesario que seamos nosotras mismas las que nos organicemos frente a ello, porque realmente una persona española, blanca, lo que sea, por mucho que pueda entender ese racismo, pueda ver los errores que hay dentro de la sociedad respecto a esto, al fin y al cabo somos nosotros los que acabamos siendo víctimas de todo ese tipo de acciones, de todo el tipo de redadas, discriminación laboral, etcétera. Somos nosotros las víctimas, entonces por eso también es la importancia de que seamos nosotras las que nos organicemos respecto a ello, y por eso también nosotras lo que abogamos es a que la propia juventud, que es una de las partes más importantes de la sociedad, se organice. Estuve ahí hablando con una amiga que trabaja con chicos de origen marroquí y me sorprendió porque me decía que un chico que es marroquí que nace aquí y sus papás son marroquíes, en vez de darle un DNI español, obtiene un NIE. Pero que creo que me dijo que, por ejemplo, si eres boliviano y estás en esa misma situación, sí que recibes un DNI, ¿no? Entonces, como que al final las macropolíticas internacionales dictaminan muchas veces también, ¿no? Que pues si tú estás una vez que llegas aquí, ¿no? Que, bueno, nosotros vemos más a nivel macro, ¿no? Como los intereses económicos que mueven también la relación entre países que colocan en un sitio u otro, ¿no? Yo lo que sé es parte del acuerdo español-marroquí de ciertas cosas. Una de ellas es de que los marroquíes no tienen que perder su influencia sobre su gente. Como Marruecos y España también tienen muchas relaciones económicas y políticas bastante regionales. Creo que lo he visto por ahí. Bueno, para aportar simplemente esas diferencias están en muchos aspectos. En el acceso a la nacionalidad hay plazos que son diferentes en función del país de origen. Lo mismo ocurre, como decía Jason, con los acuerdos de deportación que hay con unos estados y no con otros. No hay personas a las que no vamos a encontrar en el CIE porque no hay acuerdos de deportación, y hay personas a las que vamos a encontrar constantemente cada vez que hay un vuelo macro de deportación preparado. En contra de lo que decía el subdelegado del Gobierno de Valencia, cada vez que hay un vuelo macro de deportación preparado, el CIE y los calabozos de las comisarías se llenan de personas de esa nacionalidad de origen, ¿no? Entonces esto al final tiene que ver obviamente con políticas a nivel internacional, y tiene que ver obviamente también con el capitalismo, tiene que ver con acuerdos económicos y demás. Claro, aquí daría para otro, porque todo el tema del lucro con los fenómenos y los flujos migratorios es increíble, ¿no? Si ves a la gente y a las organizaciones que se están lucrando con el sufrimiento de todas estas personas, te replanteas muchas cosas, ¿no? Ahí está la militarización de fronteras. Sobre todo España es como la punta de lanza, yo diría a nivel europeo, ha sido como el laboratorio de pruebas para ver hasta dónde se llega, ¿no? Como el caso de Tarajal, de directamente matar a 15 personas disparándoles pelotas de goma en el agua, directamente. Y entonces aquí entra también esta moral de como la Unión Europea, somos los derechos humanos, bla, 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 toda esta parafernalia que en teoría nos contaron los libros de texto cuando éramos pequeños, íbamos al instituto y así. Nosotros externalizamos la frontera y dejamos que sean los soldados marroquíes, la policía marroquí, y ahí es donde entra ese juego de yo voy a darte dinero, muchas veces con contratos, que esto ya es muy sangrante, como cooperación, que entra dentro del apartado de cooperación, pero en realidad es cooperación con el apellido militar. Entonces es directamente llevar allí a policías para que formen y para que directamente la represión la hagan al otro lado del Mediterráneo.
para que no nos ensucien las calles y no tengamos que ver eso, ¿no? Y llega hasta ahí. Claro, esto es un fenómeno global que yo creo que va hacia un camino muy peligroso, sobre todo, bueno, pues con todo lo que está pasando en Estados Unidos, que dicen que el Trump va a construir el muro ya existe, o sea, ese muro lleva años allí en forma de reja, de muro físico también, y la cantidad de personas que pierden la vida allí, esa violencia extrema, es también el lucro de muchas mafias y de mucha gente que está lucrando con eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que es un fenómeno global, pero que localmente sí que se pueden hacer cosas, ¿no? A mí una de las cosas que más me impactó cuando vi la película la primera vez es la frase que dice el chico en la concentración delante del CIE, cuando dice que una lata de Coca-Cola tiene más derechos que una persona, y al final lo que hacen los CIE es castigar a las personas por ejercer su derecho a migrar bajo los parámetros que pone ese sistema global, racista y colonial. O sea, no facilito visados, no facilito formas seguras y legales de acceder en este caso, al territorio español, y además cuando accedes te meten en un CIE, ¿no? Que el otro día viendo una entrevista sobre el tema cárcel, los separaban en parte de que es una represalia política por el hecho de que en la cárcel entran solo los pobres. La típica canción de eso, el pobre nunca sale y el rico nunca entra. Lo centraban desde esa perspectiva, y también lo centraban en la parte de que hay un monopolio dentro de la cárcel. O sea, las cárceles siempre dan rédito. O sea, tanto rédito hasta que en Estados Unidos las cárceles son privadas, porque es un negocio bastante asequible, desde que hay una demanda totalmente fija. ¿Nos podrías contar más o menos, como vosotros tenéis más información sobre los CIE, si esto ocurre también, o sea, si está todo monopolizado dentro del CIE, o sea, o hay empresas privadas, o de verdad da rédito el CIE? A ver, los CIE por ahora, o sea, digamos, es control del Ministerio de Interior. Digo por ahora porque el otro día se lució, yo creo, el Partido de Ciudadanos, que propuso privatizar los CIE como solución a todo este tema, que es como me parece perfecto. Entonces ya cuando metes la palabra lucro en la ecuación, las vulneraciones de derechos humanos se van a multiplicar, porque o sea, en el momento en el que tú ganas más dinero, cuanta más gente expulses, es que, o sea, te lo dice ya la misma historia, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Valencia, sí que, bueno, en el caso de Sanidad, sí que hay dos empresas que lo copan, y ahora, desde hace poco, en Valencia está entrando Cruz Roja con un contrato de 800.000 euros, si no me equivoco, para, digamos, atender a las personas. Que esto nos lleva un poco a abrir un debate, ¿no? Claro, el hecho de que Cruz Roja entre en el CIE de Valencia supone varias cosas. Primero, pues los internos ven a una persona como que les quiere ayudar y confían en ella directamente, y como que la gente de la campaña, que son los que están por el cierre de los CIEs y que son los que quieren por veeduría de los derechos humanos y denunciar los casos, pues al final acaban viéndose relegados por un trabajador que su sueldo depende de una subvención pública. Entonces pues nunca nadie va a morder la mano que le da de comer, ¿no? Pero yo creo que el tema de la privatización es como uno de los horizontes que se dibuja, y que es muy muy peligroso que se acaben privatizando las cárceles, o que se acabe privatizando lo que es, digamos, el control, el monopolio de la violencia, ¿no? No, sí, o sea, realmente lo que decía Alicia, Clínica Madrid tiene un contrato con los CIE para llevar a cabo la asistencia sanitaria, que es un contrato que incumple el reglamento propio de los centros de internamiento, puesto que la asistencia sanitaria debería estar supervisada por un médico de la Administración General del Estado. Entonces ya partiendo de ahí es un contrato que se podría impugnar, ¿no? Y luego por otro lado estaría el caso de Europa y Swifter, del grupo Globalia, que tienen un contrato de casi 12 millones de euros al año para realizar las deportaciones
en vuelos colectivos. Luego hay otras empresas, otras aerolíneas que realizan deportaciones en vuelos comerciales también. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los CIE sí que son la mayoría de gestión privada, creo que depende de los estados, pero vi un documental que creo que se llama Lost in Detention, lo podéis buscar y está libre, en el que directamente se ve a policías con listas de indocumentados y van casa por casa y hay una familia comiendo y se llevan al hombre, se llevan a la mujer, a la madre, al padre, al hermano, porque lo tienen en la lista y pues al final su sueldo depende del número de personas que expulsan, ¿no? Es esa deshumanización ya directamente de lo que significa derecho a vivir donde tú quieras, ¿no? Sí, los cazarrecompensas son agentes de las propias características. Que tienen una lista de los buscan Sí. Pero sí, lo de la privatización creo que es uno de los horizontes que más miedo da, ¿no? El lucro, que como entra en colisión directa con los derechos humanos. ¿No? Es que... ¿Cómo veis la posibilidad de centrarlo aquí? ¿Cómo lo podemos hacer? Estoy también para escribir a un editorial de ¿Cómo lo ves? Yo desde las elecciones pasadas lo veo. Ahora mismo con el gobierno que tenemos complicado. Sin embargo, desde los ayuntamientos se está intentando, por lo menos, en plan, se están posicionando. Pero también vemos peligroso, en cierta manera, la cuestión de los pisos tutelados. Sí, es lo que ahora se ha puesto de moda. Que en vez de los CIE se ponga... Sí, el otro día lo propuso Carmena. Pisos tutelados, nosotros no estamos para nada de acuerdo realmente con esa postura. Y realmente alternativa como tal, no queremos tampoco plantear alternativas por ahora. La situación, la verdad es que no se dibuja para nada buena, teniendo los dos partidos que tenemos ahora mismo en el gobierno, siendo totalmente cómplices, porque realmente los centros de internamiento se crearon como bien planteado en el vídeo, se crearon con el PSOE. Entonces actualmente tenemos que seguir aprovechar ese levantamiento, que no motín, que llevaron a cabo los compañeros que estaban encerrados simplemente por el delito de emigrar, empezar a concienciar mucho más a la sociedad civil sobre la existencia de este tipo de cárceles racistas para crear un movimiento fuerte que realmente se plantee que no puede existir esto en España, que no se puede plantear. Y por lo que hemos visto después del levantamiento de los compañeros es que por lo menos es un tema que está empezando a llegar a gente que no conocía la existencia de la cárcel racista. Por lo menos ya hay un comienzo de ese debate en el imaginario colectivo de España, de que existe esta cárcel racista y que realmente ya hay un movimiento que es la campaña por el cierre de los CIE, que ya lleva ahí. Entonces tenemos que aprovechar este momento para empezar a crear y sobre todo crear en las personas que nos rodean, o sea, las personas que va al lado tuyo. El otro día estaba leyendo el libro de Mamadou Dia y de repente una señora se queda mirando el libro y por detrás viene la explicación de su libro y cómo acabó él arrestado en una redada racista, él también ha pasado por el CIE y la señora no se creía que esto existiera aquí, pero eso existe. Le digo, sí señora, y pasa esto. Esto es lo que podemos empezar a hacer nosotras, en plan concienciar a todas las personas que nos rodean de que esto existe, de que esto es una cárcel racista, informarnos, intentar crear estrategias para que el levantamiento de las personas que se levantaron hace 3 semanas no se quede en una anécdota. Por lo menos creo que es la estrategia a seguir, la alternativa posible, porque ahora mismo desde las instituciones es muy complicado por los partidos que tenemos. También hay que tener en cuenta que los CIE no caen del cielo y existen aquí desde tiempos
sea, los CIE existen por decisión política, por decisión política se van a cerrar, o se tendrán que cerrar en algún momento, porque ¿cómo le explicas tú a alguien que en tu ciudad encierras a gente porque es pobre y es diferente aquí? Que es realmente lo que estamos hablando, ¿no? De no tener un papel. Bueno, pues que tú quién eres para darme un papel y decirme la legalidad o ilegalidad que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Valencia se reúnen cada último martes de mes delante de la puerta del CIE de Zapadores y pues estamos ahí gritando 1 hora para que nos oigan los internos, para que la gente del barrio empiece a escuchar, y creo que, si no me equivoco, fue el 8º aniversario, o sea, 8 años con básicamente ningún resultado, casi retrocesos a nivel de los objetivos, que son el cierre de los CIEs, pero al final es la resistencia y tener claro que es que tú no quieres vivir en una ciudad que se cometen estas vulneraciones, ¿no? Y al final en un debate también salió de, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues Jason ya lo ha comentado, y un chico en un debate como que dijo la frase que me decía, hasta que al ministro de Interior no se le caiga la cara de vergüenza al salir a la calle porque existan los CIEs, pues no se va a hacer nada, ¿no? Y eso pasa por la presión social, pasa porque a los partidos les dé miedo decir cosas racistas porque creen que van a perder votos, porque al final es así como funciona un poco la cuestión. Y luego también una cosa, que muchas veces existe esta falsa creencia de que los CIEs vienen de Europa. No, existe la Directiva Europea de la Vergüenza, pero esa establece los máximos, en ningún caso establece una obligación de que tengas que tener cárceles racistas. O sea, establece unos máximos muy mínimos en el sentido de máximo, creo que son 18 meses de internamiento por no tener un papel. Aquí son 60 días, pero hay países, a nivel europeo eran 18 meses, porque es que había países que no tenían límite, los países nórdicos, que te encerraban y era como, pues ya veremos cuando sales. Entonces un poco la idea que pasa por presión social en las calles, sí. Pero no solamente los que veces son malos, Hay 2 palabras. Pues lo que decir, como que respecto un poco a esto que está hablando, que el domingo que viene, el domingo 20, a las 12:30, no sé si se ha hablado ya, hay una presentación en frente del CIE, y bueno, pues una cosa que se puede hacer, ¿no? Y como aquí siempre, pues, y también el domingo 18 de diciembre, hay una mani también que es de todos los años de Carvancha esta actividad de esto. Luego también quería comentar que se está, o sea, como que estoy viendo bastante el tema de cárcel racista. Estoy de acuerdo que es una cárcel racista, pero creo que todas las cárceles son racistas, que no podemos hacer esa diferenciación, porque creo que la población de las cárceles en gran parte es racializada, es inmigrante. Entonces, como muchas veces escuchas ese término como para hablar de cárceles buenas, cárceles malas, y creo que todas las cárceles son racistas. Y como que decir varias cosas, pero no sé. Bueno, como por otro lado, ¿no? Como me pareció interesante el proyecto que están surgiendo, que habéis hablado sobre la domesticidad en este tema y así. Y no sé, como a mí como persona occidental como que me llega como una alarma de igual tenemos también personas occidentales o españolas como que habláis de la gente inmigrante, empoderados, creo que también tenemos parte de un trabajo de la gente como blanca de, pues, no sé, de construcción o de así. Claro, respetando los espacios feministas, me parece súper legítimo. Y, no sé, hasta el momento. Lo mío eran dudas, básicamente. Primero era que me sorprendía mucho que, por ejemplo, saliera en el documental gente que llevaba aquí 10 años y que le había conseguido prácticas, o sea, no tenían papeles y que de hecho no era actor y tal, entonces tenía contratos legales básicamente, o sea, y era por si sabíais, os podíais contar un poco qué trabas se pueden encontrar legales para poder tener papeles, que es supuestamente el requisito para poder vivir aquí de manera legal y no entrar en un CIE. Entonces, joder, hay gente que ha conseguido trabajo y además sí entran en el CIE. Sí. Entonces, pues sí podía ir. Se dan situaciones muy brutas de gente, por ejemplo, un testimonio que al final no aparecía en el documental, pero era Gary, un boliviano, que llevaba en Valencia viviendo, pues no sé si 15 o 20 años, alquilaba pisos, pero ¿qué pasa? Que si cuando te van a, si no me corriges, pero
cuando tienes que renovar papeles, si en ese momento estás en situación de desempleo, pues igual no te lo renuevan, aunque lleves 10, 15 años viviendo aquí, y lo del arraigo social se lo pasan por directamente. O sea, se ha expulsado a gente, el hermano de Romina, sin ir más lejos, de tal. Es un poco que, pues eso, que la ley de extranjería directamente te obliga a estar 3 años ilegal, que eso está así como, no lo entiendes, ¿no? Que la misma ley te diga vas a ser ilegal durante 3 años para que te podamos explotar más fácilmente y luego consigues los papeles. Pero claro, no es que consigas los papeles y ya está todo ganado, es este periodo de renovación los que te dejan en un limbo legal. Es que vamos, es que de hecho Betty, la psicóloga de la campaña, no pudo volver a España, hace unos meses tuvo un problema porque justo se fue a trabajar al extranjero y cuando volvió al aeropuerto se le había olvidado renovar papeles y no le dejaban volver. Y es, pero a ver, o sea, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Que eso huye mucho de lo que se dice, que es muy feo el nombre, los inmigrantes pateran los tíos, solo hay la gente que llega, en plan, llegan y los expulsamos, que me parece totalmente fatal, pero no es así, o sea, no es el perfil que quieren que creamos, ¿no? Aparte de la criminalización, que tampoco ha salido mucho el tema, pero es lo que cala en muchos estratos de nuestra sociedad, ¿no? Porque es muy fácil decir criminalizar a todo un colectivo y así pues dices, bueno, pues algo habrán hecho si están en el CIE. Sí. Bueno, pues si los lleva la policía detenidos algo habrán hecho. Está muy entendido, ¿eh? Si te Cada pones... vez se va haciendo, como no entiende y no hay una explicación oficial, pero no la es, entonces la gente se lo explica a su aire, ¿no? Se lo explican con algo de hecho. Perdón, es que no había terminado la compañera. Sí, pero nada, simplemente quería contar 2 casos. Un caso de una compañera que ahora ha empezado el trámite para renovar la residencia. No puede, o sea, le han puesto un montón de trabas administrativas, ha ido directamente a la parte que es llevar los papeles y tal, y le han dicho, bueno, vienen los requisitos, ¿no?, planteados ahí, lleva todos los papeles y le dicen, esto no hace falta, esto no hace falta, esto no hace falta. Sin embargo, te falta este papel. Por lo tanto, son trabas administrativas continuas para intentar renovar esa residencia, aparte de la necesidad de un contrato de trabajo para renovar la residencia. También pongo otro caso que la verdad es que haciendo una visita al CIE me tocó empezar a visitar a un chaval, a un colombiano. Tenía prácticamente mi misma edad, o sea, tenía un año menos que yo, tenía 23 años el chaval. La cuestión, lo que nos separa es simplemente que yo tenía a mi madre detrás para renovarme esta residencia y al final sacar esa nacionalidad. Este chaval estaba aquí prácticamente solo. Su madre, por X o por Y, estaba encarcelada, vivía con una tía, no había puesto atención a renovar esta residencia, y un chaval que ya llevaba como 15 años aquí, que no tenía nada construido en Colombia, lo meten al CIE y lo mandan a Colombia, donde va a casa de unos familiares que apenas conoce. O sea, son 2 historias de cómo funciona este sistema racista, cómo destruye vidas, porque ese chaval estaba construyendo una vida aquí, había ido al colegio. Sin embargo, su madre no tuvo ese respaldo detrás para renovar esa residencia y de repente lo encontraron en la calle, lo pillaron sin papeles, tal, para el CIE y para Colombia, cuando no tiene nada construido allí. Y otra duda era un poco sobre el tema de entrar en los CIEs, porque o sea, yo por ejemplo tengo la experiencia de mi madre, que es educadora social, y por ejemplo ha tenido usuarios desde su entidad que habían entrado por ejemplo en un CIES y por ejemplo las propias educadoras sociales no se les permitía entrar en los CIES. Entonces me sorprendía un poco eso, que es que no puede entrar prácticamente casi nadie del exterior. O sea, contáis vosotros y en plan cómo podéis tramitar eso, porque por ejemplo desde asuntos sociales directamente no se les deja a las trabajadoras entrar dentro de estos centros. Entonces cómo se puede hacer eso, porque me sorprende que ni siquiera algo social pueda entrar dentro, o sea, es como, no es nada transparente, es como súper... Claro, justamente esa es una de las grandes denuncias que tenemos de la opacidad de los centros de internamiento. Desde el año 2012, por una resolución judicial, las ONGs acreditadas que hacen un trabajo de apoyo a población migrante tienen derecho a entrar
en los CIE. En concreto en el CIE de Aluche pues entramos Sur Racismo, Caribú y Pueblos Unidos. En estos momentos solamente, bueno, y Médicos del Mundo, perdón. Pero hay que hacer todo un proceso burocrático que es largo y demás para poder entrar y estar acreditado y demás. No pueden entrar periodistas. No. Es que, por ejemplo, esa también es una diferencia muy grande con las cárceles, que por ejemplo, pues allí mismo hay trabajadores sociales, educadoras sociales, y por ejemplo aquí es que carecen incluso de eso, que son como los auxiliares dentro de las cárceles para ayudar a los trámites de, pues, para poder salir, comunicación con la familia, en algunos casos reinserción social, aquí sería de esta manera, etcétera. Entonces es un proceso tremendo. En cualquier caso, también esto me lleva como a una reflexión de queremos que eso sea así, queremos que en los CIE entren muchas educadoras sociales, muchas trabajadoras sociales, muchas ONGs, que sin duda pues nosotras estamos ahí dentro y hacemos un trabajo de tratar de sacar a la luz lo que el CIE trata de esconder. Pero no queremos CIEs que sean socialmente bonitos o donde haya una trabajadora social. Es que la mera existencia de los CIEs es en sí misma racista y vulneradora de derechos, ¿no? Entonces, quiero decir que me lleva a esa conclusión de... Pero, ¿puedes añadir algo sobre los pisos tutelados porque no gustan? Pues no conocemos bien la iniciativa, no la conocemos en profundidad, por lo tanto hablamos un poco desde las declaraciones que ha hecho Manuela Carmena a la salida de su visita en el CIE de Aluche. La campaña de mociones en los ayuntamientos, bueno, ha sido impulsada a nivel estatal y bueno, pues ahí cuando se preguntaba cómo se ve el horizonte del cierre de los CIE, pues hay pasos y desde las instituciones están dando pasos que desde las organizaciones sociales estamos apoyando. Lo que las organizaciones sociales promovemos es el cierre y no vemos una alternativa, no vemos CIEs alternativos, no vemos CIEs en los que entren trabajadoras sociales, no vemos pisos estupendos donde se encierre a las personas a la espera de deportarlas. Es que los CIEs existen porque existen las deportaciones, entonces me da igual que sea un CIE, que sea un piso, que sea una sala en el aeropuerto. Encerrar a una persona para deportarla es absolutamente injusto y nos lleva a este sistema racista. Entonces, es desde ahí, ya digo, no conocemos la iniciativa en profundidad porque nada más que la conocemos a través de los medios, pero nos hace pensar que no es más que un CIE alternativo. Aquí tenía una pregunta. ¿Cómo ha sido a la hora de hacer el documental, cómo ha sido para conseguir todos esos testimonios, ¿no? Muy divertido. A ver, en realidad el tema empezó con la idea de que fuera un cortometraje que simplemente documentara lo que es la lucha en la calle en Valencia contra el CIE, que fuera testimonio de lo que es un movimiento. ¿Qué pasa? Que una vez ya teníamos grabada toda esta parte, se quedaba muy cojo el asunto, porque es que los CIE existen por decisión política. Entonces es cuando ampliamos el foco y queremos que los responsables de que existan y las alternativas políticas que piden el cierre de los CIE tienen que tener su papel. Entonces fue aumentándose y cuando, por ejemplo, cuando hablan de la responsabilidad y es que el PP le echa la culpa al PSOE, el PSOE le echa la culpa al juez, el juez dice que pues ahí ya era como, pues tiene que aparecer el juez, tiene que aparecer el subdelegado. Y lo que era muy importante para mí también era que el hilo, que un poco lo llevan las contradicciones entre el relato de despacho y las vivencias de los propios migrantes, que fuera ese choque de realidades, ¿no? En el sentido de que es que era casi esquizofrénico, pues por ejemplo, acababa de entrevistar a Amor, que me había contado que, bueno, que él ha pasado por el CIE de Tapadores, que ha sufrido redes racistas, que ha estado en el avión y luego vas a hablar con el político y te habla del CIE como un centro de acogida
y que no te niega que haya redadas racistas o que se maltrata en el CIE o que... Ahí te das cuenta que es que en realidad el discurso está tan poco elaborado por su parte, en el sentido de que es que no solo se contradicen los migrantes con, digamos, parte de PSOE, es que entre ellos también se contradicen, porque si no han necesitado tener un discurso justificativo, porque no lo han tenido que justificar mucho, porque las manifestaciones que hay pues son relativamente pequeñas, porque, ¿sabes? Hay otros temas que llaman más, entonces sí que porque ya... no se conoce también esta realidad, claro, en la sociedad en general. exacto. Entonces, pues eso, pues un año y un poco ir hilando todas las contradicciones para, pues eso, para abrir debates y que al final no quede nadie aquí que diga, es que yo no sabía que existía el CIE, ¿no? Que es muy fácil. Yo creo que es una realidad que te llama a ti como ciudadano, en el sentido de que no puedes decir, sí existe eso, qué pena, uno pues... Ya, no sé. O sea, es que te estás vulnerando tú también como persona porque lo estás permitiendo que esto exista, ¿no? ¿Cómo se lo vas a explicar a tus nietas o tus nietos que en tu época encerrábamos a gente porque era diferente? No sé. Eso trae un poco malos recuerdos, ¿no? De los años 40, así, pero bueno, todo el mundo no sabía, nadie sabía nada. Pues tenemos que ir cerrando, no sé si hay a lo mejor alguien que se ha quedado con ganas de decir algo. Por aquí, por ahí. Sí, yo quiero cerrar con un toque de esperanza. Y mi toque de esperanza es la coyuntura política que vivimos. Ahora mismo, si PSOE, Unidos Podemos y las izquierdas independentistas se uniesen, los CIE desaparecerían. Y creo que es el momento de dar la batalla política en la calle para que especialmente el Partido Socialista se sienta presionado lo suficiente como para que, a pesar de que Ciudadanos y PP rondan casi con poquita ayuda la mayoría absoluta del Congreso, pueda lograrse la abolición de las leyes represoras racistas que permiten la existencia de los CIE. Yo creo que las movilizaciones sociales están reanimándose, pueden ser una esperanza para esta situación tan absolutamente demencial y despreciable. Igual recogemos y ya cerramos con sus intervenciones. Yo digo, ¿contempláis el contenido económico de la situación? Yo tengo una experiencia que a lo mejor justifica lo que estoy diciendo. Cuando empezó la burbuja inmobiliaria, los extranjeros que entraban a la construcción de esos edificios, que hoy día ya están, eran como hormigas. Y a nadie se le ocurría pedir en la calle ningún papel, de nada. Cuando se cae la burbuja y ya no empiezan a necesitar toda esa mano de obra que venía a raudales, es cuando yo creo que lo veis más o menos un poco instalado por ahí en el no sé si tú, que las cuestiones ya no son necesarias económicamente, y yo creo que ahí hay alguna lectura, ¿no? No sé si estoy errado, no estoy equivocado, pero quisiera que si alguien me lo pueda aclarar. Bueno, sí. Sí que es verdad que el ejemplo que has puesto tú de cuando empezó la oleada de migraciones, sobre todo de América Latina, yo como persona ecuatoriana que soy, es una realidad que conozco muy bien, ya que me ha tocado muy de cerca.
Y sí que creo que es un ejemplo muy válido porque sí que es verdad que cuando se produjo toda esa oleada de migración de personas de América Latina, que muchas de ellas aún estamos hoy aquí, luego cuando toda la burbuja cayó, etcétera, muchas de esas personas, algunas más allegadas o menos, o sea, yo por mi experiencia vi como a amigos de mis padres, personas cercanas mías, eran deportadas, se les empezaba a pedir más la documentación, etc. Yo misma, mi madre alguna que otra vez incluso me advirtió del tema de con documentación, no vaya a ser que te paren, etc. Entonces sí que yo creo que es algo que refleja muy bien otra parte más, ¿no?, de cómo el racismo y la economía, el dinero, por así decirlo, actúan en todo ese rollo que sería, ¿no?, de expulsar a las personas migrantes, etc. No sé si he respondido bien a tu pregunta, pero... Me causa algo de contrariedad. O sea, cuando unimos en plan la parte económica, es como podemos hablar de la contribución que ha hecho la migración en la construcción de esta riqueza en España, podemos hablar para desmentir cifras, de que los inmigrantes no van tanto como se supone que dicen a los centros de salud y todo esto, por lo tanto no son una carga extra para el sistema sanitario, pero al final puede caer en un manejo utilitarista de la persona. O sea, si lo vemos desde la perspectiva económica, puedes decir simplemente como que no funciona desde la parte, ¿cómo decirlo?, en plan de, pues ahora no hay trabajo, pues ahora es normal que te tengas que ir. Pero es que se puede caer en ese discurso, entonces yo planteo más la migración desde la ciudadanía como tal. ¿A los derechos? Sí, a los derechos humanos. De derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Perdón, pero la directiva de la vergüenza se hizo en el periodo de bonanza. Cuando mañana diseñes una política, porque estés en el gobierno, verás que por un lado abres la mano, pero por otro tienes el puño para tener a la gente con miedo y tal. O sea, evidentemente no había, o sea, con respecto a la población que llegó en ese momento, los CIE siguen siendo con las capacidades que hay ahora, pero la política ya estaba ahí. Y era simplemente un grado de implementación menor o menor. No empezó esto una vez que cayó la burbuja, ni mucho menos. No, pero desde luego que obviamente los estados han levantado la mano, han hecho procesos de regularización cuando le ha interesado la mano de obra barata para construir riqueza a costa de explotación, y ahora estamos en un momento de deportación y de cierre de fronteras y de cuchillas en las fronteras, ¿no? Entonces yo creo que obviamente no se entiende este racismo sin entender el capitalismo y también sin entender el machismo, porque ahí la situación de las mujeres migrantes también nos ha hablado, pero también les atraviesa, ¿no?, todas estas discriminaciones. Pues nada, vamos a tener que ir terminando con el coloquio. De todas formas, tenemos un ratito más en el espacio, si os queréis tomar algo, lo que sea. Agradecer otra vez a los participantes, a todas las que habéis venido. Esperemos que os hayáis, no sé, disfrutado de este coloquio y del docu. También decir que hay... ¿no? ¿Cuánto cuesta? Sí, la copia. Hay copias, si a alguien le interesa, son ¿qué? 6 euros. 6 euros. Y nada, que muchas gracias.